Muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. Vamos a dar continuidad a estas sesiones de amparo para que ustedes puedan tener ya un bagaje completo de esta materia tan importante, materia constitucional que tenemos que cursamos en la carrera de Derecho propiamente, en la licenciatura en Derecho. Es importante que lo sepan, ya estamos llegando a los últimos temas como lo habíamos indicado. El día de hoy vamos a hablar de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, por fin. Ya vamos a empezar los temas álgidos importantes, como son propiamente los recursos y todos los temas inherentes al periodo de ejecución de sentencias. Sin embargo, pues vamos a abocarnos hoy a este tema, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y hay que referir varias cosas al respecto. En primera instancia, recuerden ustedes que esto lo vimos al inicio del curso, cuando hablábamos de amparos contra leyes. Hay dos tipos de leyes, las autoaplicativas y las heteroaplicativas. Sin embargo, pues ambas son leyes, y cuando nosotros queremos recurrir o plantear, sustanciar un amparo en forma de juicio, lo hacemos a través del amparo indirecto. Por eso es que estaremos hablando de la substanciación en la forma indirecta, y muchas veces hasta en revisión, porque es el método, es el modo, es la manera en que propiamente se substancia la inconstitucionalidad de una ley. Si yo planteo un amparo contra leyes, naturalmente estoy aduciendo o estoy substanciando una litis referente a que una ley es inconstitucional, y pues bueno, la autoridad competente será la que lo determine. Ya vimos este tema. El día de hoy vamos a ver en qué supuestos se da esta famosa Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esto quiere decir que, si bien es cierto, yo planteé o substancié un amparo contra leyes, al final del día ese amparo naturalmente fue concedido por la autoridad, por la autoridad jurisdiccional. Se concede la protección y la justicia de la Unión, de la protección de la justicia de la Unión, en el sentido de que la norma que yo substancié, o bueno, la inconstitucionalidad de la norma que yo substancié, fue procedente. Finalmente se decide que si yo, cuando yo substancio la inconstitucionalidad de una norma a través del amparo indirecto, un amparo contra leyes, en pocas palabras, pues si es procedente, hay varias cosas que hacer todavía. En primera instancia, hablando de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, vamos a referirnos a los supuestos en que la Corte debe de emitir esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en definitiva, es pronunciada por la Corte, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la Suprema Corte es el órgano supremo respecto del Poder Judicial en los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, vamos a referirlo de esta manera. Vamos a referirnos concretamente a los amparos contra leyes substanciados a través del amparo indirecto. Y bueno, pues cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este sentido, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan propiamente la inconstitucionalidad de una norma general, un amparo contra leyes, en segunda ocasión, ¿qué va a pasar? En segunda ocasión consecutiva, ya sea en la misma sesión o en distintas sesiones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación automáticamente va a ser del conocimiento de la autoridad emisora de la norma, que ha sido declarada formalmente la inconstitucionalidad de una norma. Y la excepción a esta regla, naturalmente, es la materia fiscal, es la materia tributaria. Eso también ya lo habíamos comentado en numerosas ocasiones en clase. Y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que informar a la autoridad emisora de la ley. Pues bueno, naturalmente, si el Poder Legislativo, quien es el poder en nuestro Estado mexicano, que refiere o cuyos atributos principales son emitir y llevar a cabo la creación y el desarrollo de las normas, si la norma fue creada o fue expedida por el Poder Legislativo, pues naturalmente, si se declara inconstitucionalidad, si se declara la inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, debe de hacerlo del conocimiento, es lo lógico, de la autoridad emisora del acto reclamado, ¿ok? Como mencionábamos, no se aplica este principio en la materia tributaria.
¿Ok? Pero cuando el pleno de la Corte o las salas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo indirecto en revisión, también se da el supuesto de que hagan una jurisprudencia por reiteración. Es importante porque también a través de la jurisprudencia por reiteración se puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Si lo hago a través de una jurisprudencia por reiteración, yo como pleno o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o como sala, y a través de esa jurisprudencia por reiteración se determina la inconstitucionalidad de una ley, de una norma de carácter general, se va a notificar a la autoridad que emitió esta ley en términos de el artículo 107 constitucional, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden ustedes, esto ya lo vimos cuando estudiamos los antecedentes constitucionales del amparo como medio de control constitucional. Referíamos los artículos 103 y 107 de la Constitución. Y bueno, lo mismo refiere a la ley de amparo. La ley de amparo me refiere al artículo 107, fracción segunda. Sin embargo, la propia ley de amparo refiere exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo declaro por jurisprudencia la declaratoria general de inconstitucionalidad de una ley o a través incluso del amparo indirecto? ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, voy a notificar a la autoridad que emitió propiamente la norma. Vamos a pensar que es el Poder Legislativo, pudiera ser local o federal. ¿Para qué? Pues obviamente se le está notificando a esta autoridad que emitió esta ley que ahora es declarada inconstitucional, número uno, pues para que la derogue o para que modifique el contenido sustancial de la norma que ya ha sido declarada por otra autoridad inconstitucional, ¿ok? Es importante, fíjense ustedes qué importante es esto, porque estamos hablando de otro verdadero medio de control constitucional. Si una autoridad que emite una ley, si las autoridades que propiamente tienen la labor de expedir las leyes conforme al proceso legislativo, que ya hemos referido en los artículos 71, 73 constitucionales, si hacen mal su trabajo el Poder Legislativo al expedir una ley, bueno, pues tenemos tres poderes de la Unión que pueden hacer cosas en consecuencia. Si una ley está mal hecha, es inconstitucional, no se adecua al sistema de derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder totalmente independiente del legislativo, y me refiero al judicial. El Poder Judicial es independiente del legislativo. El Poder Judicial va a estudiar, va a exponer los razonamientos por los cuales determina que esa norma general es inconstitucional y en consecuencia tiene que ajustar a la legalidad, tiene que decirle al Poder Legislativo: ya tú pronunciaste, tú dictaste, tú emitiste una ley que es inconstitucional por estos razonamientos, ya lo determiné yo, es mi facultad como tercer poder, vamos a pensarlo como tercer poder. Yo soy el Poder Judicial, tú eres el Poder Legislativo, pero si tú como Poder Legislativo, dentro de las atribuciones que tienes, estás haciendo mal tu trabajo y estás emitiendo leyes inconstitucionales, tú no lo vas a poder ver. Y si te estás desapegando del sistema de derecho, recuerden ustedes que emitir leyes inconstitucionales naturalmente es un acto totalmente fuera del Estado de Derecho. Yo como Poder Judicial te lo voy a decir, voy a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad y bueno, pues vas a tener que acatar las instrucciones. Yo te voy a remitir la resolución de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por el Legislativo, donde se explican los motivos por virtud de los cuales la norma que emitiste es inconstitucional, y tú vas a tener que modificar o derogar esa norma. Ya no la vas a poder aplicar definitivamente, y te voy a dar 90 días para que lo hagas. 90 días para que puedas hacer las variaciones correspondientes respecto de esta situación que es inconstitucional, ¿ok? Si dentro de los 90 días el Poder Legislativo, la autoridad que emitió la ley, la autoridad emisora de la ley, no acata estas instrucciones, no hace absolutamente nada, naturalmente la ley faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que si en los 90 días, después de haber sido notificada a la autoridad emisora de la ley, no hace las modificaciones correspondientes, automáticamente se haga la declaratoria formal de la inconstitucionalidad. Ahora, pues esos 90 días se tienen que computar dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Poder Legislativo. En pocas palabras, no podemos empezarle a computar el plazo legislativo para que dentro de los 90 días acate
esta inconstitucionalidad que decretó la Corte, si naturalmente no son días hábiles de trabajo para el Poder Legislativo. Sería asumir que los estamos dejando en un estado de indefensión porque el cómputo de los plazos no se ajustan, no son concordantes con los periodos de sesiones establecidos en la Constitución o los periodos de trabajo que se establecen en las propias leyes. Antes la ley de amparo hablaba del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Ahorita ya sabemos que era una constitución local, pero si hablamos de autoridades legislativas locales, pues naturalmente tendremos que ajustarnos a lo dispuesto en los plazos de sesiones ordinarias de las constituciones locales, ¿ok? Y bueno, pues los plenos de circuito, recuerden que también los plenos de circuito, estos órganos colegiados por regiones, conforme a los acuerdos que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también pueden solicitar por la mayoría de sus integrantes que se inicie el procedimiento de declaración o de la declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿ok? Cuando dentro de su circunscripción, cuando dentro de la circunscripción de los plenos de circuito se haya emitido alguna jurisprudencia. Recuerde que también los plenos de circuito pueden emitir jurisprudencia, y si dentro de la circunscripción de los plenos de circuito se emitió por ahí algún criterio jurisprudencial, naturalmente se tramite por ahí en algún amparo directo en revisión, donde se declare la inconstitucionalidad de una ley, pues inmediatamente tienen que hacerlo del conocimiento de la Corte, porque la Corte será quien tiene las facultades para emitir esta declaratoria general de la Constitución, ¿ok? Entonces, a través del amparo directo en revisión, esta inconstitucionalidad de leyes, o a través de una jurisprudencia por reiteración emitida por los plenos de circuito, si se aplica este supuesto, la declaratoria se tendrá que hacer por parte de la Corte, pero recuerden que lo hace la Corte, y los plenos de circuito tendrán que informar a la Corte que ellos emitieron una jurisprudencia en el sentido de afirmar que una ley es inconstitucional, ya sea a través del amparo indirecto en revisión o a través de una jurisprudencia por reiteración, y ya la Corte decidirá propiamente lo que se estima propiamente dicho, ¿ok? Entonces es importante decir que también la declaratoria general de inconstitucionalidad no va a modificar en ningún momento el sentido de las jurisprudencias que se hayan emitido con anterioridad, y mucho menos de los casos que se hayan resuelto con base en esas jurisprudencias. Es muy importante porque sería tanto como indicar que estamos aplicando la ley retroactiva en perjuicio de alguna persona, o estaremos violentando garantías fundamentales, porque los asuntos que ya fueron juzgados, que ya son cosa juzgada, que ya causaron estado, pues definitivamente no pudieran ser no pueden ser modificados o variados, porque conforme a derecho ya están definitivamente pues acabados, terminados, y ya están firmes, ¿ok? Y bueno, pues todas estas declaratorias generales de inconstitucionalidad deben de establecer la fecha desde la cual surte efectos el acto o la declaratoria general de inconstitucionalidad, y los alcances y condiciones de la declaratoria general de inconstitucionalidad. También debemos establecer cuáles son los efectos de esa declaratoria general de inconstitucionalidad, hasta qué momento o hasta qué punto se ajusta, qué tanto se puede modificar el contenido de alguna ley, qué cosas o qué tipo de alcance pueden tener las actuaciones de las autoridades en consecuencia y de manera posterior a una declaratoria general de inconstitucionalidad. La única excepción por virtud de la cual pudiera ser aplicada de manera retroactiva una declaratoria es la excepción que ya conocemos todos, siempre en beneficio del reo en materia penal, en términos del artículo 14 constitucional. Si se trata de una ley que beneficia al reo en un proceso, pues solamente en ese supuesto y en beneficio del reo se podrá aplicar de manera retroactiva una ley que ha sido declarada inconstitucional o que se ha determinado inconstitucional a través de una jurisprudencia por reiteración, una tesis de jurisprudencia por reiteración, o de la substanciación de un amparo indirecto en revisión. La declaratoria también general de inconstitucionalidad, una vez hecha, naturalmente se tiene que remitir al Diario Oficial de la Federación y al órgano emisor, que vamos a pensar que es el Poder Legislativo, ya sea local o federal, para que dentro de los 7 días posteriores se declare y se publique propiamente esa declaratoria general de inconstitucionalidad, y
se tome nota. Entonces se publica, lo glosa propiamente la autoridad que emitió la norma. Vamos a pensar en el Poder Legislativo exactamente, y bueno, pues se tiene que publicar esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad para que se haga oficial, para que surta efectos frente a terceros esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿ok? Este es el tema de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero también hay un tema por ahí. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de un tema que ya es, aquí ya empezamos con los temas álgidos. Este tema que vamos a platicar en este momento es referente a ya el tema de ejecución de sentencia. ¿Qué pasa cuando ya se concede la protección constitucional? En este caso, cuando ya procede, cuando ya prospera un amparo contra leyes y ya ha sido emitida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y si una autoridad sigue aplicando una ley, ¿qué pasa si una autoridad sigue aplicando una ley que ya ha sido declarada formalmente inconstitucional? Pues naturalmente tenemos que hacer una denuncia de incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Después de publicada en el Diario Oficial esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el afectado de la norma, a quien se le aplique esa norma que ya ha sido declarada inconstitucionalidad, la puede denunciar. Sí, claro, hay que denunciar cuando ya una norma es inconstitucional y aún así la aplican y me afecta, ¿ok? ¿Ante quién se debe denunciar esta declaratoria de incumplimiento? O este incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La autoridad competente, muchachos, es el juez de distrito. Y debe de ser el juez de distrito de la jurisdicción donde se va a ejecutar esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, donde se ejecutó o donde podría ejecutarse, o donde materialmente pudiera afectar o pudiera propiciar algún tipo de vulneración o conculcación a la esfera jurídica del particular. Entonces debe de ser ante el juez de distrito donde se tiene que ejecutar o está por ejecutarse el acto reclamado, ¿ok? O ante el juez de distrito de la jurisdicción propiamente del denunciante. El juez, obviamente, cuando se haga una declaración, cuando se haga una denuncia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el juez de distrito le va a dar 3 días a las partes, le va a dar 3 días naturalmente al afectado y a la autoridad, quien se asume que infringió o que aplicó una ley declarada de manera inconstitucional. 3 días, ¿ok? Y dentro de esos 3 días van a manifestar lo que su interés convenga, van a arguir, ¿sabes qué? Yo no apliqué ninguna ley inconstitucional, va a decir la autoridad, o el particular, claro que la aplicaste, aquí está la declaratoria, aquí está el acto propiamente, cada uno tendiente dentro de esos 3 días a justificar o acreditar sus pretensiones en esta litis propiamente, o en esta propiamente en esta denuncia de incumplimiento de inconstitucionalidad. Va a pedir naturalmente que se quede sin efectos la norma. Eso es lo que estamos pidiendo como particulares, ¿ok? Ahora, pues hay 2 posibilidades. Una vez que se le da 3 días a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan, pues el juez de distrito tiene que declarar una resolución donde determinará que la autoridad responsable o la autoridad que aplicó esa norma sí aplicó una ley ya declarada de manera inconstitucional o no la aplicó. En ese sentido puede ir la resolución. Número 1, la autoridad en efecto sí aplicó una ley en perjuicio de una persona que ha sido declarada inconstitucional, o el acto que hizo en ningún momento es motivo para entender que se ha aplicado una ley que es inconstitucional, ¿ok? Bueno, en el sentido, primera instancia, si el juez determina que la autoridad sí aplicó una norma declarada como inconstitucional en contra de una persona, pues bueno, va a darle 3 días a la autoridad para que ajuste su actuación, para que retrotraiga, revoca los efectos y bueno, para que deje aplicar, haga todos los actos tendientes a restituir esos derechos que tiene la persona afectada, para que deje sin efectos la aplicación de la norma, y además va a incurrir en la responsabilidad que ya hemos estudiado en sesiones anteriores, sí señor, y me refiero a responsabilidad de los servidores públicos. Pudiera incurrir en la responsabilidad, sesiones que ya vimos, hago referencia, si no saben de qué estoy hablando, por favor hagan referencia a esas sesiones de responsabilidad de servidores públicos y vías de premio, o bien delitos en materia de amparo,
porque también si vuelve a aplicar o no respeta esta declaratoria o esta orden para que deje de aplicar o deje de surtir efectos la aplicación de una norma inconstitucional y lo siga haciendo, pues naturalmente vamos a estar ante la presencia de posibles hechos delictivos por parte de una autoridad, ¿ok? Si la resolución que se aplicó o si el juez al final determina que la autoridad hizo bien las cosas y la norma que aplicó no es declarada o no fue declarada o no es inconstitucional, nunca fue objeto de una declaratoria general de inconstitucionalidad, en ese supuesto el afectado podrá interponer el recurso de inconformidad. Y aquí entramos ya con los temas de los recursos, señores. Fíjese, supuestos, un supuesto específico. Aquí el tema de los recursos en materia de amparo, como cualquier materia, pero en materia de amparo es un poquito más complejo porque hay muchos supuestos, es saber específicamente en qué supuesto procede cada recurso. ¡Ojo! Ese es el primer supuesto contra la resolución de un juez de distrito que estime que no fue aplicada en perjuicio de una persona una ley declarada o sujeta a una declaratoria general de inconstitucionalidad, procede el recurso de inconformidad. Primer supuesto, ojo, entonces lo estamos comentando desde este momento. Si después de que la autoridad aplica o sustituye, sigue subsistiendo todo este tema, si después de que la autoridad ha declarado y formalmente se le ha indicado a la autoridad que ha aplicado en perjuicio de un particular una norma que ha sido declarada inconstitucional, si todavía vuelve a emitir un acto tratando de cumplir la resolución por parte del juzgado de distrito, ok, pues voy a dejar sin efectos, voy a hacer los actos tendientes para que esa aplicación quede sin efectos, y aún así la autoridad vuelve a aplicar, vuelve a emitir una nueva resolución o un nuevo acto, pero que de igual manera vuelve a perjudicar a un particular porque está aplicando una ley declarada de manera inconstitucional, se van a aplicar las reglas de procedimiento de repetición del acto reclamado. ¿Es por qué? Pues porque naturalmente está repitiendo el acto reclamado. Vuelvo a repetir el supuesto, es un supuesto muy específico. ¿Qué pasa si ya en un conflicto de esa naturaleza el particular va con el juez de distrito y hace esta denuncia de aplicación de una norma declarada de manera inconstitucional y la gana? Al final el juez de distrito determina sí tiene razón particular. Efectivamente esta autoridad te aplicó tu perjuicio una norma que ha sido declarada de manera inconstitucional. Independientemente de las sanciones, le va a pedir a la autoridad que deje insubsistentes la aplicación de esta norma de carácter inconstitucional, y para dejarla insubsistente tiene que emitir un nuevo acto donde deje insubsistente naturalmente esa aplicación de una norma inconstitucional. ¿Ok? Si al hacer ese nuevo acto la autoridad que pretende dar cumplimiento a dejar sin efectos esta aplicación de la norma inconstitucional, ¿qué pasa si vuelve a emitir un acto o vuelve a emitir una resolución donde otra vez vuelva a aplicar esa misma norma inconstitucional en perjuicio del particular? Pues estamos frente al supuesto de la repetición de un acto reclamado. Entonces se van a sustanciar las siguientes actuaciones. ¿Cómo me tengo que defender si me vuelven a aplicar? Ya gané una denuncia por aplicación de norma declarada inconstitucionalmente. ¿Qué tengo que hacer si me vuelven a emitir un acto igualito? Ya lo gané, pero al momento en que la autoridad quiso dar cumplimiento, otra vez emitió un acto igualito, donde me volvió a aplicar otra vez la misma norma declarada inconstitucional. Pues bueno, estamos frente a la figura de la repetición del acto reclamado, y hay un procedimiento especial para sustanciar estos actos que son repetición del acto reclamado, y eso lo vamos a ver ya en los actos. Será ya el tema de los temas que veamos a continuación, cuando la autoridad, una vez que recibe una instrucción por parte del juzgador federal donde se concede la protección constitucional si vuelven a repetir el acto reclamado, hay un procedimiento especial para defenderme contra esa repetición del acto reclamado, y otra vez se vuelve a ajustar de derecho el acto que estoy reclamando ante la autoridad en funciones, ¿ok? Y bueno, pues todos estos supuestos de repetición del acto reclamado y todos estos supuestos de declaratoria general de inconstitucionalidad los vamos a remitir también, como lo hace la propia ley de amparo, y los referimos de igual manera
por lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que estudiaremos en su momento, ya que son otros medios de control constitucional, previstos en las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. ¿Ok? Bueno, agotamos hoy por fin el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Espero lo hayan entendido, espero no se les haya hecho confuso. Si es así, ya saben que espero sus comentarios en WhatsApp, en el Classroom, correo electrónico, mensajes de voz o cualquier otro método que a ustedes se les facilite, incluso el chat grupal, ¿ok? La próxima sesión iniciamos propiamente con los recursos. Ahora sí, llegamos al tema de los recursos en amparo. Y le daremos pie a la siguiente sesión. Ya estamos en los últimos temas. Les pido por favor se pongan al corriente los que no lo han hecho. Saludos a todos, muchachos.